Agradecer a nuestros amables televidentes que la bienvenida, como siempre, cada semana, a acompañarnos en Pulso Nacional. Aquí estamos, Brita Félix, en ausencia de Osvaldo Soriano, quien estará compartiendo la próxima semana detalles interesantes de una reunión que tiene en Punta Cana. Así que, sin más preámbulo, vamos a compartir una interesante entrevista con el secretario general de la Corriente Magisterial, Juan Pablo Duarte, quien es el profesor Menegildo de la Rosa. Vamos a una breve pausa y a continuación le damos inicio al programa. Así es, damos inicio formal al programa con unos acontecimientos sumamente interesantes que han pasado durante estos últimos días. Tenemos la muerte de Pepe Mojica, quien desafortunadamente murió hace 2 días, y hay un duelo mundial precisamente por el legado que él ha dejado en su carrera política. También tenemos información sobre la reciente reunión, de acuerdo a varios llamados que hizo el presidente de la República, Luis Abinader, con relación a la pasada reunión por la Cumbre de la Patria, Cárdenas. Un llamado que realmente ha llamado la atención a toda la población dominicana con relación a la crisis de Haití, en forma de buscar una solución a esta problemática que afecta ante las nuevas amenazas del líder pandillero en Haití, Barbecue. ¿Qué tenemos, Cárdenas? Bueno, realmente la celebración de la reunión entre el presidente de la República, Luis Abinader, y los exmandatarios Hipólito Mejía, Danilo Medina y Leonel Fernández en el Ministerio de las Fuerzas Armadas ha sido interesante, importante. Y qué bien que este encuentro se haya producido y que el presidente de la República y los organismos de seguridad del Estado y los organismos ligados a la migración hayan informado a los exmandatarios de la situación real que está atravesando la República Dominicana como resultado del problema que enfrenta Haití con las pandillas de delincuentes que azota a esa nación. Sobre todo por el hecho mismo de que nuestro país tiene que destinar enormes sumas de dinero en lo que es para atender alimentación, atender salud, servicios a los ilegales haitianos. Y qué bien que los exmandatarios mostraron su disposición de asumir juntos un problema que debe ser de todos los dominicanos. Este es un problema que afecta a la soberanía nacional. Este es un problema que es tan grave que los dominicanos debemos de tener conciencia sobre la situación que está atravesando Haití y que realmente arrastra a la República Dominicana. Lo más grave de esto es que el pandillero Barbecue ha amenazado a la República Dominicana Nuevamente, nuevamente, como dice usted,
sobre todo de invadir, amenazar con invadir el país y estableciendo que aquí en el país tiene hombres de él, miembros de su banda. Es una declaración y una amenaza que debe mover la preocupación de todos los organismos de seguridad del Estado, pero más aún todavía de todos los dominicanos, porque el problema que está ocurriendo en Haití, en protección de grupos, no podemos permitir que eso pase a este territorio. Y el presidente de la República, que ha sido el primer presidente que ha tomado medidas para enfrentar este problema. Aquí solo 2 presidentes de la República han puesto atención al problema haitiano, que es principalmente el presidente Luis Abinader y lo fue el presidente Joaquín Balaguer. El presidente Luis Abinader, a través del Poder Ejecutivo, introdujo en el Congreso Nacional, por el Senado de la República, la modificación de la ley que radicaliza lo que es la pena y las sanciones a los individuos o malos dominicanos que se dedican al tránsito de ilegales haitianos por la frontera. Esa ley fue aprobada a unanimidad con las modificaciones que se le hicieron en el Senado de la República y que se espera que en los próximos días la Cámara de Diputados pueda hacer lo propio y dotar a la República Dominicana de una ley que pueda sancionar con rigidez a los individuos que se han dedicado toda su vida a amasar fortuna con el tránsito ilegal de ciudadanos haitianos a la República Dominicana. En complicidad con los militares. En complicidad con militares, complicidad con funcionarios, individuos que no le importa la República Dominicana, individuos que su único interés es amasar fortuna por las lucrativas acciones que ellos desarrollan en toda la zona fronteriza. Desde Jimaní, Elías Piña, Pedernales, Dajabón y toda esa zona fronteriza, estos individuos, malos dominicanos, han atentado contra la estabilidad y el desarrollo de la República Dominicana. Esto, Brita, realmente para nosotros es preocupante. Y qué bueno, decimos qué bueno, que los exmandatarios se reunieron con el presidente de la República y hay pendientes entonces unas reuniones bilaterales entre Danilo Medina y Luis Abinader, entre Leonel Fernández y Luis Abinader,
en el local de sus respectivos partidos. O de manera personal, independiente. De manera independiente. Esto garantizaría al mismo tiempo posibilidades de que nosotros podamos, el país en sentido general, tomar una decisión conjunta que nos garantice enfrentar con seriedad el problema que afecta a la República Dominicana con el problema de los ilegales haitianos en territorio nacional. Vamos a una pausa porque hay más en Pulso Nacional. Nos complace darle la bienvenida formal al profesor Menegildo de la Rosa, quien es secretario de Comunicaciones del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores. Menegildo, ¿cómo se siente? Bienvenido. Gracias por la invitación. Aquí a la disposición para que orientemos a la ciudadanía y al magisterio de manera particular sobre el contexto educativo, las últimas noticias, los pasos que está dando el sindicato y esas cosas. Así es. Con relación al sector educativo, siempre es oportuno hablar de cómo se está desarrollando específicamente en la parte que desarrollan ustedes los docentes con relación a los beneficios que reciben los estudiantes en este caso. Y obviamente estamos ahora mismo trabajando con un nuevo ministro, quien pasó de ser ministro de Trabajo a ministro de Educación, y ver los desempeños que obviamente él va a desarrollar y ha desarrollado desde que asumió ese ministerio. Entonces, en este caso, nos gustaría hablar un poquito sobre lo que es la corriente magisterial y en qué se basa específicamente sus tareas con relación a la Asociación Dominicana de Profesores. Bueno, primero decirte que el año escolar está ya en la recta final. Pienso que ha sido un buen año. Ayer se reunió la Asamblea Ordinaria del Pacto Educativo 2014-2030. Vimos los resultados y por los anuncios que se hicieron ahí, pues se ha mejorado muchísimo el desempeño de la calidad de la educación. Hay avances significativos en el nivel inicial, hay avances significativos en el primer ciclo de básica. Ya los maestros están más o menos de un mes para hacer la evaluación final y entregarle su nota a los estudiantes. Y ha sido un año, pudiera decir, de paz, con raras excepciones, por ejemplo, de las paralizaciones que hubo que hacer por las intoxicaciones que se produjeron en el norte, que gracias a Dios y a este ministro que llegó se ha disminuido porque todos los actores fundamentales, ¿verdad?, que producían el problema. Pero fuera de ahí, ha sido un año de paz, se ha avanzado muchísimo. Yo creo que la ciudadanía nota el cambio. Recuerda que veníamos de un déficit después de la pandemia, que no se había podido desarrollar un año así con la normalidad de ahora. Y este ha sido un año entonces normal, por lo que nosotros felicitamos al magisterio, felicitamos al país, que demos punto final. Y entonces nuestro llamado es a este nuevo ministro, que me parece que viene con muy buenas intenciones. Ya como sindicato nos hemos reunido con él, le hemos presentado la problemática educativa, nuestras aspiraciones. Nos propuso que la iba a estudiar y que nos convocaría próximamente para discutirla. Ayer lo vi que asistió a la asamblea ordinaria del Pacto Educativo, hizo un compromiso ahí con los que somos signatarios del pacto. Pues yo creo que vamos mejorando en educación. Hay cosas que hay que mejorar, pero vamos avanzando. Entonces, en ese mismo orden, ¿puede señalar, de acuerdo a esa reunión,
mencionar por lo menos las 4 tareas fundamentales que sugiere al Ministerio de Educación priorizar. Correcto. ¿Cuáles serían? Para mí, si el ministro quiere casarse con la gloria, lo primero que tiene que resolver es el problema de infraestructura escolar. Sí. Según el pacto educativo, en el país había un déficit de 28,000 aulas. En el gobierno de Danilo Medina se avanzó bastante y se construyeron alrededor de unas 14, unas 15,000. En la última evaluación que se hacía hablaba de un déficit de 10,000 aulas en todo el país. Y el gobierno, en su discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero, habló de haber construido, de haber entregado unas 1,400, unas 1,500 aulas, lo que nos dice a nosotros que para los mismos datos del presidente de la República y del Ministerio de Educación, tenemos un déficit que ronda las 8,000 aulas. Cuando tú hablas de 8,000 aulas, estamos hablando de un número significativo. Hay una parálisis. Nosotros tenemos centros educativos que tienen 10 y 12 años que se comenzaron a construir y están paralizados. Centros que apenas le falta un 15, un 20% para terminarlo. Entonces yo pienso que esa es una tarea 1-1. Según el ministro, el pasado ministro no había cumplido con el decreto presidencial que creaba la Comisión de Infraestructura y que ya eso se ha resuelto y se piensa que se avanzará por ese lado. Lo otro es la evaluación del desempeño que debió hacerse en el año 2022 y que los maestros debieron cobrarla a principios del 2023 y estamos en el 2025 y no se ha hecho la evaluación del Y que desempeño. cada cierto tiempo se Cada debe hacer. 3 años debe hacerse. Se hizo en el 2017 y no se ha vuelto a hacer, o sea que tiene un déficit de 8 años. Le hemos planteado al ministro, anunció precisamente ayer y le anunció al comité ejecutivo que había dado las órdenes para que se comience a hacer el cronograma. Nosotros esperamos que en la próxima semana nos estemos reuniendo, entonces estemos discutiendo ese cronograma de la diferente etapa que lleva la evaluación del desempeño. Un tercer elemento son alrededor de 8,000 maestros que postularon en concurso en el año 2021, 2023, 2024, ganaron su plaza, pasaron el concurso, ganaron su plaza y no han sido designados. O sea, estamos hablando de gente que concursó hace 4, hace 3, hace 2 años, que no ha sido nombrado, habiendo déficit de maestros en las aulas. Nosotros creemos entonces que esa parte hay que resolverlo. También el ministro anunció ayer que va a colocar alrededor de unos 1,400 ahora este año escolar y que estaría nombrando lo demás entonces a principio de año escolar. Entonces pienso que resuelta esa parte. Y el cuarto elemento fundamental que hay que resolver es el problema de cobertura. Ahí entra el tema de la lista del banco de elegibles. El problema de cobertura de la cantidad de jóvenes, de niños y adolescentes que debieran estar en los centros educativos aprendiendo algo y están en su casa porque no hay cobertura para esos jóvenes. Recuerda que en el gobierno en el periodo del ministro Ángel Hernández, otorgó un bono de $500 a los colegios privados para que aceptaran los niños de la escuela pública por falta de cupo, ¿verdad? Sí, señor. Y que no hay cobertura. Como no se construyeron las aulas, esos estudiantes siguen en la calle porque no tienen cobertura y no se ha tomado ninguna otra medida. Wow. La población no conoce bien de este dato, pero estamos hablando de miles de niños que debieran estar en las aulas y que están en la calle que nadie sabe qué están Privados haciendo. de una ley que es primordial, básica, que es la educación. Correcto, Sin educación no llegamos a nada. No se avanza. No se avanza. Entonces es una problemática que realmente preocupa porque no estamos hablando de meses, estamos hablando de periodos de gobierno pasado. Y está tanto en el nivel inicial que es donde más se ha avanzado. Ayer la viceministra Hansel Checker habló de unos 3,000 y tantos de niños que se incorporaron
de 3 a 5 años. Pero tenemos esa cobertura. El gobierno había prometido que a partir de 2 años todos los niños él quería que estuvieran en los centros educativos y no ha sido así. Hay falta de cobertura en el nivel básico y apenas 70% en el nivel secundario. De los jóvenes que debieran estar haciéndose bachilleres, el 30% está en la calle sin saber qué están haciendo esos niños. Entonces creo que ese es un problema que ayer vimos en la Asamblea del Pacto Educativo que hay que resolver y que yo espero que el ministro se case con la gloria atendiendo esos 4 pilares. Entonces, para recapitular, en esa parte que usted dice sobre la sobrepoblación de estudiantes y la demanda de escuelas y más aulas, en este caso, también de demanda de más personal docente para precisamente poder trabajar con ese grupo de niños que se insertan en la educación inicial, en Sí, este caso. Podría ser que parte de lo que conocemos hoy día, que es la educación hasta las 4 de la tarde, ¿cómo le llaman? la tanda, De la tanda la jornada extendida. escolar extendida. La jornada escolar de antes, que era una división que donde los jóvenes estudiaban hasta las 12 del día, había una jornada de la tarde, creo que vespertina que le llaman, Sí, y entonces había una jornada para los que necesitan trabajar durante el día, pudieran estudiar en la noche, en este caso, independientemente de los jóvenes que también, o los adultos, que deciden estudiar los fines de semana en el programa de Prepara. Si en caso de que volviéramos hacia atrás y se realizan las jornadas de antes, que eran 2 y 3 al día, ¿podría resolver esa situación? claro, claro, pero esa no es la solución, porque ya no podemos volver hacia atrás. Como tú dices, existían 2 tandas, la matutina y la vespertina, o sea que un centro educativo que tenía 6 aulas, ¿verdad? Ujú. Para que los niños fueran mañana y tarde, de pronto le mandaron todos los niños en la mañana para las mismas 6 aulas. Se supone que ahí se creó un déficit de 6 aulas, que es lo que no se ha resuelto. Tú permite que se haga una aclaración bien para que la gente entienda. O sea, si el país tenía 14,000 aulas, ¿verdad? Para que los niños asistieran mañana y tarde, y de pronto los niños van todos en una tanda, se necesitaban 14,000 aulas más. Se avanzó muchísimo del 2014 al 2020, pero del 2020 al 2025 no se ha avanzado lo suficiente. Ha habido una parálisis prácticamente en la construcción. Yo puedo decirte, yo soy director de un centro, del centro de la sección de Jaquimella en Juan de Herrera, San Juan. Ese centro educativo, con diligencia de los comunitarios, nosotros compramos el terreno y se lo cedimos al ministerio para la construcción de ese centro educativo, que apenas funciona con 7 aulas, 3 aulas, una construcción de 3 aulas y 4 aulas móvil, de esa de emergencia que construye el ministerio. Y fueron, ¿verdad? Hace 7 años, tiraron la zapata, pusieron varilla, que ahora los maestros no pueden trabajar porque en la hora de recreo tienen que estar cuidando que esos niños no vayan a malograrse con una varilla de esa. Y no se le ha puesto la mano y levantamientos se hacen y levantamientos van y levantamientos. Y ahí está el centro 7 años sin que se le ponga la mano. Entonces yo pienso que el gobierno realmente debe priorizar la terminación y construcción de las aulas que se necesitan. Te digo que la jornada escolar extendida ya no puede que volvamos atrás a 2 tandas, matutina y vespertina primero, porque ya hay un currículo que está hecho para la jornada escolar extendida, porque ya los niños se acostumbraron, la familia se acostumbró a que los niños se van desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que desayunan, que comen en el centro educativo, que realizan su tarea. Lo que hay es que hacer la inversión porque dinero hay, porque todos los años del dinero del 4% se devuelve dinero a la tesorería porque nos invierten. Entonces vamos a invertir ese dinero y vamos a terminar esos centros educativos. Es un excelente llamado ante estas demandas sobre esta ley que es esencial y básica, y lo vamos a seguir
desarrollando durante lo que queda de la programación, pero luego de esta pausa comercial. Aquí estamos de vuelta para dar continuación a esta interesante entrevista con el profesor Menegildo de la Rosa. Y en ese sentido, vamos a hablar de en qué consiste el proceso de evaluación docente, maestro. Mira, la evaluación del desempeño está tanto en la ley PAL de 697 como en el estatuto del docente. Establece que cada 3 años debe evaluarse el desempeño del docente para mejorar la calidad de la educación, o sea, ver cuáles son las fortalezas del sistema, cuáles son las debilidades, y entonces en la planificación que se hace, ¿verdad? Tomar en cuenta esos elementos a cambiar y de la misma manera también establecer una categoría en el desempeño del docente que va ligado a unos incentivos. A mí me parece que es una actividad a la que el ministerio debiera prestarle más atención. Los tiempos están cambiando muy rápido y nosotros en este país nos vamos como quedando atrás. Si yo últimamente estoy diciendo que lo que avanzamos nosotros en el COVID lo hemos perdido ahora. Cuando se fue la pandemia se ve como una contradicción. Claro que sí. Cuando el COVID tú veías a cada niño con una tablet, con una lacto, un maestro con una lacto, un maestro modelo en la televisión dando una clase que servía de modelo para todo el país. Y tú veías como que se había dado un paso en lo virtual importantísimo. Hoy que se está hablando de inteligencia artificial, entonces ya tú vas a la escuela y no encuentras una tablet, ni encuentras una lacto. Es un llamado a que nosotros entonces repensemos el sistema. De la misma manera, las carreras que se están impartiendo en las universidades son las mismas carreras. Sin embargo, la sociedad es otra, las necesidades de la demanda son otras. Sí. Y entonces tú sigues formando, digamos, ya en el magisterio, es bueno que se haga una discusión y se disminuya un poco la oferta en las universidades para el magisterio. ¿Por qué? Según los estudios, la necesidad de maestros por año está entre 3,000 y 5,000, pero nosotros tenemos más de 80,000 maestros graduados y tenemos 10 o 12 universidades con muchos maestros matriculados. Entonces, pienso que el país ya necesita de otro tipo de empleados, de otro tipo de carrera, Innovación. innovación, ¿verdad? Entonces, la evaluación del desempeño busca eso, que se vean cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas que tiene el maestro en su desempeño en los diferentes cargos, para que entonces INAFOCAN y las instituciones que tienen que hacer la planificación para la formación continua de los maestros puedan tomar en cuenta esos elementos. Eso debe hacerse cada 3 años. Como decía ahorita, tenemos un déficit de 8 años que no se hace. Ya está la orden departamental que se salió el 25 de febrero. El 5 de febrero del 2025, o sea, ya tiene 3 meses la orden departamental en la calle, ¿verdad? Nosotros como sindicato tenemos nuestras comisiones, tanto la Comisión Nacional como la Comisión Técnica. El ministerio había avanzado eso, me parece que por el cambio de ministro ha habido un retraso que nosotros pensamos que se tiene que retomar lo más rápido posible, porque ya los maestros están desesperados, porque tienen 3 años preparándose, y nunca llega. Se iba a hacer en abril, ya pasó abril. Entonces, esa es una necesidad, porque es bueno que la sociedad vea cómo va el proceso, cómo va el desempeño del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque eso es lo que permite hacer los cambios, los ajustes a tiempo. Claro que sí. Eso se da por área, se da en las distintas áreas, o sea, desde el maestro de aula hasta el coordinador pedagógico, el coordinador administrativo, el
el subdirector, el director de centro, el encargado de registro. O sea que se evalúa la escuela entera, se van a evaluar los técnicos nacionales y los técnicos regionales para ver dónde hay falla y hacer las correcciones del lugar. También. Por eso la importancia de que se haga esta evaluación a tiempo. Entonces, recapitulando a otros temas interesantes, ¿cuál sería el propósito de proponer una mesa de diálogo nacional para precisamente trabajar con estas demandas de innovación? Pero quiero hacer un comentario con relación a la pregunta. Todavía vemos hoy mismo en empresas privadas, en los grupos de emprendimiento, personas que trabajan de manera independiente, haciendo talleres, dando asesorías. Y vemos que de manera particular esas personas invierten en una capacitación para poder llevar algo diferente de acuerdo a las necesidades de las personas. Entonces, en ese sentido, vemos que se realizan cada cierto tiempo talleres interesantes, seminarios, donde se aglomera un grupo de personas interesadas en tener un conocimiento que realmente deberían de aportar las universidades y también en las escuelas. Ahí se está mencionando que pasamos de algo que realmente es importante, como esta inteligencia artificial, el manejo de la tecnología, que debería de seguirse trabajando hasta el día de hoy. Sin embargo, se ha manifestado como un retroceso porque volvimos hacia atrás. Entonces, ¿cuál sería el propósito de proponer una mesa de diálogo, según usted? Mira, la mesa del diálogo resolvería un problema fundamental y es el problema de la pérdida de clases, de las paralizaciones en las sesionales. Digamos, el ministro Luis Miguel de Camps, una persona que se le nota que tiene el interés, que tiene la preparación, ¿verdad?, para impulsar, que demostró en el Ministerio de Trabajo que es un hombre abierto, ¿verdad?, que se preocupa. Puede tener una intención aquí arriba y sin embargo esa intención no se manifiesta en los directores regionales que están en los pueblos, en los directores distritales que están en los pueblos. Digamos, este Comité Ejecutivo Nacional en los últimos 5 años no ha decretado un paro nacional, pero se producen varias paralizaciones en los pueblos porque entonces aparecen directores regionales o directores de distrito que son pichones de dictadores, ¿verdad? Que las cosas que se acuerdan aquí no la aplican allá. Digamos que se hace el concurso, que dice que se deben ir nombrando en orden de la nota, pero entonces llama el diputado, llama el alcalde, no, que yo quiero que tú me nombres primero este muchacho, que es el del partido, se violenta ese orden y ya eso trae un conflicto. O lo mismo, las sesionales hacen banco de elegibles para los movimientos del personal. Digamos que un profesor que tiene 15 años en el campo, en la zona rural, es prioritario para moverse a la ciudad con relación a uno que tenga 5 años o que tenga 10 años. Pero entonces cuando se dan los procesos electorales y se cambia de gobierno, ese que llega quiere acomodar a su compañerito, ¿verdad? Y violenta entonces ese registro de elegibles que ya tienen las sesionales. Una mesa de diálogo que nos permita al Comité Ejecutivo Nacional acordar cosas con el ministro de Educación, pero que permita que los dirigentes locales puedan acordar cosas con los directores regionales en la misma línea y con los directores distritales, evitaría entonces las paralizaciones, ¿verdad?, por arbitrariedades en los pueblos y permitiría entonces un clima de paz en el sistema educativo, que es a lo que aspira la sociedad para que haya una educación mucho mejor, de mucha mejor calidad. Entonces, el ministro la ha planteado, la mesa de diálogo, nosotros como sindicato la hemos asumido, estamos ya trabajando en conformar nuestras comisiones, tanto regionales, distritales, hasta en los centros, porque donde se aterriza el sistema realmente en el centro educativo. También ahí nosotros tenemos las unidades de base y el ministerio tiene los equipos de gestión. Entonces, la idea es
que podamos consensuar, podamos dialogar, podamos llegar a acuerdos para que con equidad se maneje todo el sistema educativo, desde el centro educativo hasta el Ministerio de Educación. Ese sería el propósito fundamental de la mesa del diálogo. En ese mismo orden, ¿qué papel se comprometería a jugar la Asociación Dominicana de Profesores en implementar esas tareas? Digamos que la ADP ha dado muestra en sus 55 años de existencia de tener una cultura de diálogo. Aún con los ministros más arbitrarios, nosotros nos hemos reunido en la mesa y hemos llegado a acuerdos. Navarro se llevó 11,000 y tanto de maestros, nosotros nos sentamos y llegamos a acuerdos. Porré lo acabó y nosotros nos sentamos y llegamos a acuerdos. Nosotros tenemos una cultura de diálogo, a nosotros nos interesa y tenemos un compromiso con la calidad de la educación. De hecho, nosotros tenemos enlace en todos los pueblos para discutir los conflictos, para evitar que se produzcan las arbitrariedades. Entonces, nosotros nos comprometemos si hay un diálogo franco y sincero, porque, por ejemplo, en el 2020 nosotros hicimos un acuerdo hasta el 2024, tanto el Ministerio de Educación como la ADP, llegamos a un acuerdo por 4 años que decía cuáles eran las reivindicaciones que el ministerio le iba a resolver al sindicato y cómo nosotros nos comprometíamos con un ambiente de paz. Resulta que para hacer cumplir cláusulas de ese convenio, en lo que está de evaluación del desempeño que fue pactada en ese convenio del 2020 y que estamos hablando que todavía no se ha realizado, para que pudieran cumplirse con algunas de esas reivindicaciones fue necesario que Pablo Ulloa, el defensor del pueblo, buscara al mismo presidente de la República como referee entre el ADP y el ministro para poder lograr que se pudiera cumplir con punto del acuerdo. O sea que la ADP, lo que quiero decirte que de parte de nosotros siempre cumplimos y cuando el magisterio se moviliza, cuando el magisterio protesta, es porque entonces el Ministerio de Educación le incumple, como este caso. O sea, ahora mismo las seccionales están demandando la evaluación del desempeño porque en el 2023 el incentivo que iban a recibir los maestros dependía de esa evaluación del desempeño. Yo quiero decirte a ti y a la población que el único magisterio a nivel internacional que pide ser evaluado somos los de República Dominicana. O sea, en los demás países los maestros no quieren que lo evalúen. Sin embargo, nosotros sí queremos que nos evalúen, nos sometemos a la evaluación y preparamos a nuestros maestros para que jueguen su mejor papel, para que queden excelentes y muy buenos, porque nosotros creemos que eso ayuda a la calidad de la educación. O sea, tenemos una cultura de diálogo. Si el ministerio se compromete, nosotros nos comprometemos con el ministerio no cumple, habrá paz en educación y habrá una educación de mejor calidad porque nosotros cumplimos. Bueno, sin más preámbulos, señores, si ustedes quieren dar sus opiniones respecto a esta interesante entrevista, déjenme recordarles que estamos en todas las redes sociales, especialmente en nuestro canal de YouTube, Pulso Nacional TV. Ahí pueden ver cada uno de los programas que semanalmente se realizan y pueden hacer sus comentarios con relación a esto. Sin embargo, vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a una breve pausa comercial. Señor Meregildo, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. Muy buen programa. Desafortunadamente ya se cumple un mes luego del colapso del techo del YEPSE, que dejó al menos a más de 213 personas fallecidas y cerca de más de 200 heridos. La comunidad continúa exigiendo justicia y apoyo económico, mientras que las inspecciones del edificio en las últimas 3 décadas continúan todavía desarrollándose por parte de expertos en el área. Sin embargo, hay un tema muy interesante que quiero comentar con ustedes y es que el presidente de la República, Luis Abinader, firmó un decreto
para así determinar ciertos problemas del gasto público que deberían de racionalizarse. La medida incluiría restricciones en la compra de vehículos oficiales, también viajes en el exterior, uso de escoltas y gastos en publicidad y eventos oficiales. Entre las principales medidas dispuestas en este nuevo plan de austeridad gubernamental, se citan algunos puntos esenciales y se encuentran en este caso la prohibición de compra de vehículos oficiales, que solo se permitirían adquisiciones con la autorización del Ministerio Administrativo de la Presidencia, lo que me parece muy interesante esta primera medida. El segundo punto sería las restricciones de viajes oficiales, que se limita a 2 representantes por institución y se prohíbe la compra de boletos en primera clase. También se dice de la reducción de gastos superfluos, que se eliminarían inversiones en publicidad institucional, eventos festivos, remodelación innecesarias y obsequios. También el uso restringido de vehículos oficiales. No podrán utilizarse durante fines de semana y días feriados, salvo excepciones específicas. También se debe de mencionar la optimización del personal de seguridad, que se reduciría la asignación de militares y policías a instituciones y funcionarios públicos, priorizando la seguridad ciudadana. El seguimiento de estas medidas estaría a cargo del Ministerio Administrativo de la Presidencia en coordinación con otras entidades gubernamentales. Otra noticia es la presentación del plan para su gente con miras al 2028. El gobierno presentó el plan para su gente, que busca expandir la clase media, reducir el déficit habitacional y disminuir las muertes por enfermedades crónicas no transmitibles. Se detectarían avances en energía eléctrica y acceso al agua potable. En la semanal con la prensa de recientemente se realizó en el Salón de la Geriátrisis del Palacio Nacional. Se presentó el plan para su gente, que según el mandatario es un compromiso colectivo cuyo fundamento es la solidaridad, la creación de oportunidades y la igualdad ante la ley. Los ejes de este plan se basan en el mejoramiento de indicadores de salud, seguridad, vivienda y servicios, como la economía, el empleo y la educación. El mandatario expresó que la reducción de la pobreza rural es fundamental para alcanzar los objetivos de desarrollo. Al respecto, mencionó algunos avances como el aumento del ingreso laboral por hora, el incremento de los hogares con energía de red pública al 96.10% en el 2024 y del 58,2% con agua en el interior de la vivienda. Entre las prioridades del próximo cuatrenio citó alcanzar un 50% de la formalidad laboral, aumentaría el promedio de vida de las personas de 75 años a 77 años y bajar la mortalidad infantil a menos de 15 de cada 100.000 nacidos. En este contexto, el gobierno también se propone aminorar la mortalidad por accidentes de tránsito a 20 por 100.000 habitantes y bajar a 25.000 los decesos de las causas crónicas no transmitibles. Estos fueron algunos de los aspectos que el presidente habló, sin mencionar el asunto del Producto Interno Bruto per cápita de $11.300 millones a 15.000 millones para el 2028 y el aumento de la inversión extranjera de acuerdo a las exportaciones y la llegada de visitantes. El cuarto punto interesante de las noticias más destacadas de la semana es los preparativos de la Cumbre de las Américas en Punta Cana, que el presidente Abinader trabajaría activamente en la organización de la cumbre, que se celebraría en Punta Cana. Se dice que se espera que el evento fortalezca la cooperación internacional y promueva la integración económica regional. Esta sería celebrada en diciembre de este año. El mandatario dominicano se refiere a que la 10ª Cumbre de las Américas se llevaría a cabo en Punta Cana durante la primera semana de diciembre, para la cual adelantó estarían trabajando activamente con la Secretaría de Cumbres de la OEA y el grupo de revisión. Sin más preámbulos, déjenme decirles que
Quiero recordarles que estamos en todas las redes sociales y también pueden opinar respecto a estas informaciones y las entrevistas que semanalmente hacemos para ustedes. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Soy Brita Félix de Pulso Nacional, así que nos vemos en un próximo programa.